¿Te has dado cuenta de que cuanto más persigues algo, más se te escapa entre los dedos? El éxito, la felicidad, esa claridad mental que prometes para cuando termine todo. Siempre un paso adelante, como un tren que oyes llegar y cuando por fin alcanzas el andén ya partió. Respira, no con la urgencia de quien quiere atrapar el aire, sino con la gentileza de quien elige volver a habitar su propio pecho. La respuesta rara vez está en la prisa, casi siempre nace de la calma. La ansiedad y la inquietud se disfrazan de productividad, de metas, de notificaciones encendidas, pero por dentro nos van comiendo la presencia y achicando la mirada. Vivimos rodeados de ruido y velocidad, y hablar de calma en este mundo suena a provocación, como si serenarse fuera un lujo improductivo. Nos entrenaron para admirar a quien se levanta antes del sol, a quien responde en segundos, a quien no se detiene ni para sentir sed. Pero hay algo más antiguo y más verdadero que esa carrera. Una sabiduría que susurra que la conquista real nace del silencio interior. Carl Jung, cuidador de símbolos y cartógrafo del inconsciente, dedicó su vida a escuchar lo que casi nadie escucha, los susurros de lo que cargamos detrás de la frente, en ese cuarto oscuro donde viven las imágenes que nos mueven. Entre sus aprendizajes, uno brilla por su sencillez. La calma es tierra fértil para la transformación, para el autoconocimiento y, en consecuencia, para un éxito que no necesita exhibirse para existir. No se confunde con pasividad ni con desinterés. Es una postura, una manera de estar frente a la vida con los pies en el suelo y el corazón despierto. El caos de afuera tantas veces refleja un desorden adentro, y reorganizar por dentro es el primer gesto de quien quiere transformar su mundo cercano. Cuando hay paz, se aclara la vista. Cuando hay tranquilidad, las decisiones dejan de nacer del susto y emergen de un lugar más profundo. La calma funciona como alquimia emocional, convierte el miedo en coraje sereno, la duda en dirección, la urgencia en presencia. En ese estado puedes preguntarte sin ruido, ¿quién eres? ¿Qué deseas de verdad? ¿Qué camino conversa con lo que tu pecho reconoce como cierto? Jung insistía en que la integridad llega cuando aprendemos a escuchar el alma, y para eso hace falta silencio. Sin ese intervalo, seguimos presos de patrones que nos sabotean, de traumas que nos empujan lejos de nosotros, de sueños guardados en estantes de algún día. El éxito, entonces, deja de ser colección de trofeos y se vuelve consecuencia natural de una vida alineada con sentido. No es afuera, es adentro, no es después, es mientras. La calma abre la puerta de ese descenso y enciende una luz suave sobre contenidos que vivían escondidos. En lugar de correr detrás de metas dictadas por otros, comienzas a tejer un modo de lograr que conversa con tu esencia, que no hiere, no estrangula, no te vuelve enemigo de tu propio cuerpo. Puede que sientas que vives bajo la dictadura del tiempo, alarmas, entregas, comparaciones, la vida como maratón sin podio, donde el descanso da culpa y los abrazos son carísimos. A ese ritmo, el éxito se interpreta como urgencia, ahora o nunca. Pero míralo con calma. ¿De qué sirve llegar temprano a un lugar al que no querías ir? La prisa muchas veces es un disfraz de la ansiedad, un mecanismo para no mirar el vacío que pide atención. Cuando te niegas a parar, a escuchar, a sentir, pierdes el hilo de tu propia historia. La calma te devuelve el tiempo al tiempo. Te da margen para distinguir lo esencial del ruido. Abre espacio a una escucha que no se queda en la cabeza, una escucha que el cuerpo reconoce. Jung llamó individuación a ese camino de integración entre consciente e inconsciente, la jornada de volverte aquello que, en el fondo, ya eres. Ese proceso no cabe en tabla de Excel. Pide presencia, paciencia y un corazón dispuesto a desacelerar. Al aquietarte, la vida empieza a hablar por señales, intuiciones ligeras, sueños que llegan con imágenes que no pediste, incomodidades chiquitas que señalan desequilibrios, y en ese intervalo, la felicidad y la claridad dejan de ser línea de llegada y se vuelven modo de caminar. La mente clara nace del silencio, no de guardar la boca, sino de ese silencio interno donde el ruido pierde fuerza. La calma, más que emoción, es herramienta para acceder a lo más verdadero. El mundo seguirá acelerado, seguirá exigiendo respuestas en minutos. La vuelta ocurre cuando aprendes a estar en el mundo sin perderte de ti, a decir no al ritmo de afuera
para escuchar tu propio compás. Ese reencuentro da fuerza y dirección, y curiosamente no se conquista con esfuerzo ciego, sino con conciencia tranquila. El éxito que brota de la calma tiene raíz. Tus acciones dejan de ser reactivas y se vuelven creativas. Esa es la diferencia entre ganar y realizar. Para Jung, el inconsciente no es basurero de traumas, es fuente de sabiduría. Allí habitan símbolos, arquetipos, imágenes que orientan, pero no gritan, susurran. El acceso no se logra a golpe de intelecto, sino por entrega. La calma hace de puente entre lo que ves y lo que presentas, entre lo que sabes en voz alta y lo que sabes en secreto. Al aquietarte, emergen símbolos. Los sueños tienden la mano, las intuiciones hacen seña, dibujan senderos que la lógica, sola, no ve. Esa escucha es esencial para una transformación que no rompe, integra. La realización genuina no es solo materia, es cuerpo, mente y alma conversando a la misma mesa. Es sentir que pisas tu propio suelo, aunque el entorno no esté perfecto. Para que esa sensación florezca, la inquietud tiene que ceder espacio. Mientras vives reactivamente, conectado solo a lo que cae en el regazo, te desconectas del territorio interno que, con precisión sorprendente, sabe quién eres y hacia dónde necesitas ir. La calma enseña que todo tiene tiempo, incluso crecer. El crecimiento verdadero no se impone, sucede cuando lo permites. Al permitir que el inconsciente hable, le das voz a partes olvidadas, reprimidas, descuidadas. Jung veía en cada persona un repertorio de arquetipos, patrones universales de sentido que, al integrarse, nos devuelven autenticidad. Esa integración pide respeto y atención, y esa atención no es rigidez, es presencia serena, en calma. Percibes los mensajes sutiles y, más importante, los acoges sin juicio. Empiezas a reconstruir tu identidad no por expectativas ajenas, sino por verdades propias. Y esa reconexión te fortalece rumbo a un tipo de éxito que no lastima ni agota, nutre. En momentos desafiantes, la calma separa la reacción impulsiva de la respuesta consciente. Cuando las emociones ocupan el volante, corremos para eliminar el malestar. Hablamos sin pensar, rompemos sin medir, aceptamos sin querer. Jung no proponía negar lo que sentimos, sino integrar. La calma es el suelo donde crece la inteligencia emocional. No es negar, es un espacio seguro para observar sin ser arrastrado. Desde la serenidad surge una capacidad rara, sentir sin perder el centro, cruzar tormentas sin quebrarte por dentro. La calma te coloca frente a tus emociones como testigo comprometido, no como rehén. No es frialdad, es madurez. Puedes sentir rabia sin explotar, miedo sin paralizarte, decepción sin renunciar a ti. Aquello que negamos regresa como destino. ¿Cuántas veces el obstáculo no está afuera, sino en el conflicto no resuelto que insiste en el revés? La calma es herramienta para mirar lo que duele con coraje y compasión. En esa pausa reconoces patrones que se repiten, gatillos que se prenden, trampas mentales que te atan a ciclos de autosabotaje. Es curioso, cuanto más te conoces por dentro, más preciso te vuelves por fuera. La calma no te hace lento, te hace exacto. Evita el desperdicio de energía, enfoca lo vital, afina la puntería. En vez de resbalar en la ansiedad del momento, respondes con intención, claridad y propósito. La inteligencia emocional deja de ser idea bonita y se vuelve práctica cotidiana. Respirar antes de contestar, escuchar antes de decidir, reposar antes de concluir. Cuando aprendes a autorregularte, empiezas a liderarte, y de esa autolideranza brotan todas las otras, la de un proyecto, una carrera, un vínculo. El liderazgo sereno no grita, por eso mismo es potente. La psicología analítica recuerda que la realización no está solo en las metas, sino en volverte entero. La entereza pide presencia, verdadera, no teatral. Estar presente es estar completo en el ahora, y esa calidad solo se cultiva en calma. En la agitación vivimos fragmentados, el cuerpo en un sitio, la mente en otro y el corazón en ninguno. En la serenidad reunimos piezas dispersas y nos alineamos con el momento, que es donde la vida sucede, donde aparecen las oportunidades, donde los encuentros profundizan. El éxito que nace de la presencia no se fabrica, es consecuencia de armonía con la realidad.
El tiempo psicológico no sigue al reloj. Podemos pasar semanas distraídos y, en un instante de presencia, algo se acomoda. La calma abre ese instante, quita filtros, silencia defensas y deja entrar a la hora por completo. Entonces, una intuición se vuelve audible. Una incomodidad señala aquello que requiere cuidado. Una idea llega con brillo propio. Esa presencia transforma lo común en extraordinario. Un café servido con cuidado se vuelve ritual. Un diálogo breve se vuelve puente. Este quizás sea el secreto más descuidado del éxito. No habita solo el hacer, habita el ser. Estar presente con integridad le presta fuerza a cada acto. La prisa nos vuelve superficiales. Producimos mucho, tocamos poco. La calma hace lo contrario. Quizá hagas menos, pero con una calidad que resuena. Esa calidad construye relaciones sólidas, reputaciones firmes, trayectorias que inspiran. No se trata de romantizar la lentitud ni de abandonar la acción. La acción potente nace del alineamiento interno. La vida gana sentido cuando se vive con autenticidad, y eso solo sucede cuando dejas de huir de ti y empiezas a habitar tu propio cuerpo, en tu tiempo, con calma y entereza. En las crisis solemos creer que cualquier reacción es mejor que quedarse quieto, pero existe una fuerza que no se expresa en el grito. Hay resistencias que se manifiestan en silencio, en la firmeza de quien no se abandona. La calma en esos momentos no es debilidad, es elección consciente. Te permite atravesar la adversidad con dignidad, soportar el caos sin deshacerte por dentro. No niega el dolor, lo reconoce, lo nombra, lo abraza. Hay sentido escondido hasta en las sombras densas, y la única manera de percibirlo es permanecer centrado. En medio de un colapso emocional, de una frustración profesional o de un golpe inesperado, la calma permite respirar antes de actuar, escuchar antes de juzgar, esperar antes de concluir. Ese tiempo es oro. Allí maduran respuestas sabias, decisiones ponderadas, consejos que transforman. Jung miraba las crisis como invitaciones, puertas para integrar contenidos profundos. Esa integración no sucede bajo presión ni a filo de pánico. Necesita un lugar interno que acoja y se aquiete. En ese espacio algo nuevo puede nacer, una perspectiva, un camino, una versión tuya que aún no conocías. Sin calma reaccionamos, con calma renacemos. La resiliencia verdadera no es aguantar todo en silencio, ni chocar con todo a cualquier costo. Es saber retroceder cuando hace falta, reflexionar cuando es necesario, reconstruirte en silencio. La calma es ese refugio, no escondite, un taller donde las piezas rotas se atienden, donde las heridas hablan, donde el miedo es escuchado. De allí surge la fuerza para continuar, no por obligación, sino por convicción. La adversidad, inevitable como es, se vuelve menos amenazante cuando sabes que adentro existe un centro tranquilo, siempre accesible. Conectarte a ese centro es descubrir que, aún en medio del vendaval, hay una parte tuya que permanece entera, y es esa parte la que guía hacia un éxito que nadie te puede arrebatar. Existe un fenómeno que Jung nombró y que mucha gente reconoce solo cuando lo vive: la sincronicidad. Encuentros que parecen casuales pero cargan sentido, coincidencias que contestan preguntas que ni siquiera formulaste, acontecimientos exteriores que reflejan estados interiores. Señales así piden atención calmada. En la carrera, todo es ruido. En la serenidad, el mundo gana profundidad. De pronto, nada es totalmente aleatorio. Ciertas personas llegan en el instante justo, una frase enciende luz, un libro cae de la estantería como si te eligiera. La sincronicidad no se fuerza, se revela cuando dejas espacio para que la vida te sorprenda. En ese estado de escucha, el universo parece hablar en una lengua que solo el corazón entiende. Una oportunidad aparece cuando estabas por desistir. Una puerta se abre cuando al fin sueltas la manija. Jung veía en estos eventos la acción del inconsciente colectivo, ese campo de significados que nos conecta con algo mayor. Para acceder, sincroniza. Y sincronizar no es apretar botones, es confiar. La calma te vuelve receptivo. Cuando no estás ocupado empujando el futuro, empiezas a notar las pistas que el futuro te envía. No entregan mapas, pero apuntan direcciones, confirman presentimientos. Seguir esa brújula resulta más eficaz que insistir en rutas dibujadas,
solo con la cabeza. Cuando el éxito está guiado por sincronicidad, se vuelve más liviano. No es pasividad, es alineamiento. La calma te ayuda a distinguir entre insistir y fluir, entre forzar y permitir. Sereno, confías más en tu intuición, en un ritmo propio que solo tú reconoces, aunque el mundo diga lo contrario. Y cuanto más alimentas esa escucha, más parece que la vida colabora. Los hechos se encajan, el tiempo trabaja a favor, las respuestas llegan. Es señal de armonía con la fuente que te guía. Esa armonía invisible es elegante, te lleva donde necesitas estar sin ruido ni pelea, con la verdad tranquila de quien aprendió a oír. En el corazón de la mirada junguiana hay una idea liberadora. La transformación verdadera ocurre de dentro hacia afuera, y casi nunca es espectáculo. Es semilla germinando en la oscuridad antes de romper la superficie. La calma es la tierra donde esa semilla decide crecer. Mientras el mundo exige resultados, la psicología profunda invita a cultivar raíces. La raíz pide tiempo, escucha, una fuerza que no brilla en medallas, sino en estabilidad. Cuando te permites estar en silencio, cuando aceptas no tener todas las respuestas, creas espacio para que algo nuevo nazca, no de la prisa, sino de la maduración. El ego, que desea controlar, ser admirado, tener razón, se resiste. Ama los atajos y el brillo rápido. Pero el núcleo más sabio, el self, el sí mismo, opera con otro compás. Te invita a mirar hacia adentro, a confrontar la sombra, a integrar lo olvidado. Ese proceso no sucede bajo tensión. Necesita espacio, acogida, calma. Cuando dejas de forzarte a cambiar y empiezas a permitirte ser, se inicia una reorganización silenciosa. Dejas de pelear con lo que eres y comienzas a colaborar con lo que puedes llegar a ser. Ese giro, hecho con paciencia y profundidad, transforma no solo tu trayectoria, sino la forma en que tocas el mundo. He acompañado a muchas mujeres y hombres en ese instante en que el cuerpo dice basta de maneras discretas, una gastritis que no se va, una tristeza que se disfraza de cansancio, una irritación que despierta al mínimo roce. Recuerdo a una enfermera que, a la salida del turno nocturno, con los ojos ardiendo de luz blanca, decidió entrar al baño no para mirarse al espejo, sino para cerrar los ojos 30 segundos. Apoyó la frente en la puerta, respiró como quien dice aquí estoy, y de pronto comprendió que no hacía falta lanzar la respuesta dura que tenía preparada. Volvió al pasillo, habló con firmeza y ternura. El conflicto que parecía inevitable se disolvió como azúcar en agua. No fue magia, fue regulación. La calma le devolvió la elección. Otra persona, maestra recién separada, empezó a notar señales pequeñas. Una canción que aparecía cada vez que pensaba en rendirse. Un amigo que llamaba justo cuando fingía estar bien. Le llamó coincidencia. Yo susurré, sincronicidad. El nombre importaba menos que el hecho. Al entrar en calma, el mundo empezó a conversar con ella, y esa conversación la guió hacia una decisión que ya vivía en su pecho. Cuando hablo de regular, no es discurso técnico, es cuerpo. En el fondo del cerebro hay sistemas que vigilan amenazas. Cuando detectan peligro, nos empujan a pelear o a huir. Si la amenaza es constante, plazos, notificaciones, exigencias, el cuerpo cree que vive en guerra. La calma es el gesto que le dice al sistema, estamos a salvo. Un poco de aire que entra por la nariz y sale más lento por la boca, la planta del pie sintiendo el piso, la palma en el pecho recordándole al corazón que no necesita correr solo. La neurociencia puede explicar que así baja la reactividad de la amígdala y recupera voz la corteza prefrontal, la parte que elige con sabiduría. No hace falta memorizar nombres. Prueba. 3 respiraciones conscientes antes de responder. 2 minutos observando el estómago antes de aceptar un compromiso. Un instante para nombrar la emoción. Tristeza, miedo, enojo. Nombrar, ilumina. Iluminar, abre camino. Hay otro territorio donde la calma cambia todo, los límites. Jung hablaba de límites sanos como expresión del self, ese núcleo que organiza el caos. Los límites no son muros, son bordes vivos, como la piel. Sin calma decimos sí en pánico, no con furia. Con calma, el sí sale entero y el no con dignidad. He visto a muchas mujeres y a no pocos hombres
drenando años en promesas que nunca las respetaron, por estar demasiado cansadas para notar que se traicionaban en pequeñas concesiones diarias. La serenidad no te vuelve duro, te vuelve nítido. En esa nitidez, descubres que ciertos no protegen los sí que importan. Honrar esos contornos es esencial para un éxito que no cobre tu alma como precio. La sombra, tan malentendida, es clave. No es el lado malo, es lo que sacamos de la luz: talentos, necesidades, heridas, deseos. Sin calma, la sombra conduce a escondidas. Con calma, puedes sentarte con ella y preguntar qué necesita. A veces habla de una extenuación antigua, de una falta de alegría, de un deseo de simpleza que llamaste pereza por vergüenza, o de una ambición legítima que apagaste por miedo a parecer egoísta. Poner estas partes sobre la mesa libera. Integrar no es justificarlo todo, es reconocer, responsabilizarte, elegir. En eso, la calma es condición y es remedio. Pregúntate ahora sin prisa, ¿en qué momentos la prisa te alejó de ti? ¿Qué decisiones nacieron del impulso y más tarde cobraron su costo? Si te permitieras pausar hoy, ¿qué empezaría a mostrarse? ¿Qué palabra diría tu cuerpo si hablara sin interrupciones? Observa cómo responde el pecho, cómo aflojan los hombros, cómo se ablanda la mirada cuando recuerdas que no tienes que probar nada en este minuto. Observa también cómo la culpa intenta colarse para apurarte otra vez. Ofrécele un vaso de agua, una silla, mientras regresas a ti. La calma, repetida con cariño, entrena al sistema para confiar, y la confianza es una forma de amor. Si este punto te está sosteniendo por dentro y sientes que te devuelve un poco de espacio en medio del ruido, quédate cerca. Si te hace sentido, suscríbete para que tu propia rutina te recuerde volver a este lugar cuando afuera apriete. No como promesa vacía, sino como un hilo sencillo atado a tu muñeca para no perderte de ti. No romantizo lo difícil. Hay cuentas, hijos, jefes, duelos. A veces la vida exige rapidez. La calma no te vuelve lento cuando la urgencia es real, te vuelve lúcido. Recuerdo a un padre que contó que el día que su hija se cayó y se abrió el mentón, respiró una vez antes de correr. Esa respiración cambió todo. Llegó al hospital con la voz firme, palabras claras. La niña miró sus ojos y supo que estaba a salvo. La calma como tecnología del cuidado. La calma como idioma que dice, hay alguien al timón. También es común confundir calma con conformismo. Es lo opuesto. Cuando despejas la neblina, ves con claridad qué demanda transformación. La serenidad te pone en contacto con una valentía que no hace ruido, pero no cede. Es la valentía de las mareas, van y vienen, y en silencio esculpen piedras. En proyectos eso se vuelve foco, en relaciones presencia, en elecciones coherencia. El resultado es una elegancia interna. No estás en guerra con el mundo, y por eso mismo puedes mover lo que necesita moverse. Déjate sorprender por lo simple. Al despertar, si puedes, siéntate en la orilla de la cama y siente las plantas de los pies. Nombra 3 cosas vivas en ti. Durante el día, elige un pequeño ritual de desaceleración, lavar las manos con atención, beber agua como si brindaras por estar aquí, caminar 10 pasos oyendo los sonidos. De noche, escribe una línea sobre lo que te tocó. Son actos mínimos y por eso poderosos. El sistema nervioso aprende por repetición suave. En poco tiempo notarás que reaccionas menos y respondes más. Ese espacio entre estímulo y respuesta, que parecía lujo, se vuelve casa. Permite que lo inesperado te encuentre. Observa las coincidencias de la semana. A veces un no que llevabas atragantado encuentra voz. A veces un sí necesita tu permiso. La sincronicidad trabaja en esos cruces entre tu mundo interno y los azares de afuera. La cabeza pide garantías. El alma trabaja con señales. La calma es el idioma de esa correspondencia. Y cuando te descubres aquí, leyendo todavía, algo en ti ya ha empezado a desacelerar. Tal vez ya notaste que la respiración baja un escalón, que los hombros sueltan 1 milímetro, que el rostro se desarma de la máscara de apuro. Ese mínimo es el comienzo. No hace falta heroísmo, basta continuidad. Mientras la velocidad de afuera oscila, que tu brújula no sea el vértigo sino el centro. El self, el sí mismo, no levanta pancartas. Te espera en el punto donde tus pies tocan el suelo y tu mirada dice la verdad.
Allí una vida con sentido no necesita gritos. Se reconoce por la serenidad con que habitas tu piel. He visto a mucha gente defender su prisa como quien defiende un apellido. Si me detengo, me caigo. Si bajo la guardia, me quedo atrás. Pero, ¿atrás de qué? Hay carreras que nadie te pidió correr. Hay metas que jamás fueron tuyas. La calma también es valentía para soltar ideales prestados y hacer espacio a lo vivo. Un hombre me dijo una vez con vergüenza, lo que yo quería de verdad era aprender a cocinar. Había dirigido equipos, viajado, ganado dinero, y sin embargo, su alegría llevaba años esperándolo en la cocina. Empezó a cortar vegetales como quien aprende un idioma, a escuchar aceite que susurra, a oler tomate que despierta. Me aseguró que el resto de su vida se acomodó en torno a esa isla, la de la cocina, como si cada pedazo encontrara de pronto su lugar. Fue la calma la que le dio permiso para escuchar ese deseo sencillo. Nadie aplaudió. No hizo falta. Si llegaste hasta aquí, quizá algo de lo que buscabas ya te está buscando a ti. Tal vez sea solo esto, un recordatorio de que no estás atrasado, de que no hay que demostrar nada en este minuto, de que la prisa no te hace más digno. Tal vez sea una invitación a volver al cuerpo cada tanto, a probar que 3 respiraciones profundas antes de contestar un mensaje pueden salvar una amistad, que 2 minutos con la mano en el corazón pueden salvarte a ti. No necesitas creerme. Experiméntalo una mañana y observa qué cambia. A veces basta un pequeño ajuste para que una vida completa recupere eje. Y si mañana te olvidas, recuérdate con cariño, sin reproche. La calma también es no lastimarte cuando vuelves a tropezar con lo mismo. En el fondo, la pregunta que queda es simple y decisiva. ¿Quieres seguir corriendo detrás o quieres caminar con? Caminar con tu cuerpo, con tu respiración, con tus elecciones, con esa parte tuya que sí sabe. La calma no te quita ambición, la depura, no te quita deseo, le da forma humana, no te quita productividad, la vuelve tal que respeta la vida. Cuando descubres ese compás, el éxito deja de ser una carrera y se vuelve consecuencia. Y por favor, no me creas, pruébalo. Por un día, por una tarde, observa qué pasa cuando te regalas 2 minutos de silencio antes del primer correo, 3 respiraciones antes de hablar, un vaso de agua antes de decidir. Observa cómo queda la piel, observa cómo responde la mirada de los demás. Y ahora, más allá de la reflexión, te dejo la puerta abierta al diálogo. ¿Cuántas veces la prisa te apartó de ti? ¿Qué decisiones nacieron del impulso cuando lo que necesitabas era un instante de calma? ¿Qué sucede dentro de ti cuando te detienes en medio del caos y escuchas? Y si la respuesta que buscas no estuviera en el próximo paso, sino en el paso que dejaste de sentir, quiero leerte. Cuéntame en qué momento la calma hizo toda la diferencia, o deja una palabra símbolo para acompañarte esta semana. Si te nace, escribe solo calma, para que tu propio gesto te recuerde el camino cuando el ruido quiera llevarte, como quien abre una puerta que quedó apenas entornada, sin empujar fuerte, dejando que el cuarto se ilumine a su propio ritmo. Hay un momento del día en que la calma se parece a la claridad de la mañana antes de que el barrio despierte. El panadero prende el horno, la calle huele a tierra húmeda. Una mujer riega 2 macetas en la ventana y el vapor que sale del café dibuja una nube chiquita sobre la taza. Ahí comprendes que vivir no es solo completar tareas, es percibir la textura con que el tiempo toca la piel. Si te quedas quieto un instante, notas cómo el cuerpo tiene sus estaciones y sus climas. Descubre cuando amanece y anochece aunque los relojes digan otra cosa. La prisa le quitó a mucha gente el derecho de sentir su propio ciclo, de comer cuando hay hambre y descansar cuando el cansancio lo pide, de hablar cuando la voz viene limpia y callar cuando el silencio es más sabio. La calma no es un lujo para los que pueden, es una medicina sencilla y profunda para cualquiera que respira. Y sí, sé que la vida empuja, que la chamba no espera, que hay niñas y niños, que hay trámites, que hay cuentas. Por eso mismo, la calma no puede ser un proyecto imposible. Ha de ser un modo humano de estar en medio de todo eso. Piensa en la persona que maneja el camión a las 6 de la mañana. Lo he visto con manos firmes, la mirada atenta a cada esquina. Entre parada y parada, se lleva el termo a los labios y respira 2 segundos más lento antes de abrir la puerta para que la gente suba. Nadie se da cuenta, pero ese gesto mínimo cambia el tono de la ruta entera. Los saludos son menos ásperos,
los frenazos menos bruscos. El día de cada pasajero recibe 1 milímetro de gentileza extra. ¿Cómo puede una respiración cambiar un trayecto? Porque la calma es contagiosa. Y no por magia, sino porque el sistema nervioso de quien está cerca reconoce un campo más seguro cuando se topa con él. En consultorio y en la vida, he acompañado a muchas mujeres que cargaban su casa en los hombros. Cuando empezaron a introducir pequeñas islas de quietud, como una caminata sin audífonos o 5 minutos para sentir el sol en la cara, la relación con ellas mismas cambió de eje. No se volvió todo fácil, se volvió más humano. De ahí, poco a poco, decidieron asuntos que llevaban años postergando. Pedir ayuda, poner límites, soltar una comparación antigua, recuperar una amistad. La calma no resuelve por ti, pero pone la mesa para que por fin te sientes a decidir. A veces el ruido no está afuera, está en la mente, como si hubiera un locutor encendido 24 horas narrando defectos, peligros, deudas. Tendrías que... Ese locutor se alimenta de velocidad. Al bajar la marcha, su voz pierde patrocinios. Por eso la calma es subversiva, desarma propagandas internas, te devuelve la posibilidad de hablarte como hablarías a alguien que amas. Se vuelve más fácil distinguir entre la persona, la máscara social tan útil para convivir, y lo que hay debajo, que no necesita aplausos para existir. No se trata de tirar la máscara a la basura. Se trata de recuperar la libertad de quitártela cuando aprieta demasiado. Vi a una directora capaz y sensible que vivía con la cara de todo bajo control. Un día, por pura honestidad, dijo en una reunión: "No lo sé, necesito pensar". Ese hilo de verdad abrió espacio para que otras personas también respiraran. La productividad no bajó, la confianza subió. La calma le dio valentía para pronunciar 3 palabras que remodelaron toda una cultura de trabajo. El arquetipo del héroe nos empuja a conquistar, y bienvenido sea cuando hay que abrir selva, levantar puentes, sacar a alguien de un incendio. Pero Jung recordaba que el héroe que no aprende a sentarse junto al sabio termina cansado, aislado, sin casa. La calma introduce al sabio a escena, esa figura que sopesa, que mira el mapa y no solo el obstáculo, que entiende que no todo se vence a golpes, que algunas puertas se abren con llaves pequeñas y paciencia. En pareja, por ejemplo, el héroe quiere tener razón, el sabio quiere comprender. En familia, el héroe responde de inmediato, el sabio pregunta qué hay detrás. En el cuerpo, el héroe sube la cuesta a toda máquina, el sabio atiende la rodilla que avisa y ajusta el paso. No hay que expulsar al héroe del viaje, hay que enseñarle a mirar a su compañero. Esa alianza se sella en calma. Hay tardes en las que la ciudad parece un animal nervioso. Bocinas, voces, pantallas como luciérnagas ansiosas. Te sientas en un parque y te llega el olor a mango de un carrito, los gritos de unos chicos que juegan con una pelota desinflada, la sombra de un ficus que traza geometrías sobre el pavimento. Miras a la gente pasar y te preguntas cuántos de ellos están viviendo su propio tiempo y cuántos van detrás de un metrónomo ajeno. La calma te recuerda una verdad sencilla. A cada uno le late un reloj distinto. Hay quienes piensan mejor de madrugada y quienes son río por la tarde. Hay quienes necesitan soledad 2 horas al día para no volverse enemigos de su corazón. Hay quienes rinden más cuando intercalan trabajo con labores manuales, como lavar platos o doblar ropa. La productividad que ignora estas diferencias sacrifica creatividad y salud en el altar de un ideal plano. Cuando un equipo, una familia, una persona decide honrar los ritmos, el mundo no se cae, se ordena. Lo he visto. El tema de los límites vuelve una y otra vez, como ola que insiste, porque sin límites la calma se desangra. ¿Cuántas veces dijiste que sí sin querer por miedo a perder cariño? ¿Cuántas veces te tragaste un no que exigía salir al mundo? Los límites sanos son esa línea humilde que dice, aquí me cuido para poder cuidar. En calma, nombrarlos duele menos, aunque a veces pique. Una mujer me contó que cada domingo la familia invadía su casa sin avisar y ella, cansada, cocinaba para 10 con sonrisa de anuncio. No era fiesta, era extenuación. La calma le permitió decir con suavidad, los quiero, pero los domingos necesito silencio. Si quieren venir, avísenme y traigan algo. 2 se ofendieron al principio. Con los meses, todos comían mejor, se platicaba sin gritos. Ella recuperó su domingo. El límite no fue muro,
Fue un puente bien hecho, con ancho suficiente para que todos pasaran sin empujarse. Hay una manera de medir el éxito que no cabe en currículums, el modo en que una persona mira. La calma alarga la mirada hacia lo que importa y la acorta hacia lo que drena. Quien ha probado estar en silencio 5 minutos al día no se vuelve místico por decreto ni se convierte en estatua. Suele volverse más práctico. Deja de pelear batallas que no son suyas. Ve venir conflictos que antes sorprendían. Elige con más tino con quién se junta. La sombra, cuando escuchada, deja de sabotear por la espalda y se vuelve una asesora franca. Te recuerda que necesitas descanso, juego, deseo, hambre real de lo que te nutre. El self organiza, la persona negocia, el héroe ejecuta, el sabio orienta, y tú, que eres casa de todos esos, recuperas la dirección. También hay dolores que solo se curan con tiempo y mirada. No todo se arregla con ejercicios de respiración, aunque ayuden. El duelo, por ejemplo, pide una calma que sabe llorar. He acompañado a personas que perdieron a alguien querido y con frecuencia me dicen que el mundo les exige velocidad para superarlo. No hay atajo. Lo que sí hay es una calma que permite que la tristeza haga su trabajo sin enlodarte en culpa o vergüenza. Cuando el llanto se vuelve rito íntimo, el recuerdo deja de ser espina y se transforma en semilla. Esas semillas, regadas con paciencia, suelen florecer en acciones concretas, un proyecto en memoria de quien se fue, una forma más honesta de vivir, una ternura que se ofrece a otros dolientes. En esos momentos, siento que la palabra éxito se queda corta. Hay algo más hondo, un ajuste secreto con la vida que ningún premio puede medir. En el terreno de la creatividad, la calma actúa como una cocina de fuego lento. Las ideas no se queman ni se quedan crudas. Se maceran con imágenes, aromas, conversaciones, calle. Un músico me contó que dejó de componer por meses. Cada vez que se sentaba, se juzgaba. Decidió cambiar de estrategia, caminar sin audífonos, escuchar los timbres de la ciudad, anotar 3 sonidos al día que le llamaran. Al cabo de semanas, la música empezó a volver. Primero tímida, luego con cuerpo. No vino porque él la persiguiera, vino porque la hizo sentirse bienvenida. La calma es hospitalidad para lo vivo que quieren hacer a través de ti. No podemos hablar de calma sin hablar del cuerpo. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. Cuando tienes prisa, aprietas la mandíbula, dejas de tragar saliva, endureces el abdomen. Cuando te aquietas, la cara suelta, los hombros caen medio centímetro y la lengua descansa contra el paladar como barquito que encuentra muelle. Es útil que le enseñes al cuerpo una ruta de regreso. Para algunas personas es el peso de los pies en el piso. Para otras, el sonido del propio nombre pronunciado en voz baja. Para otras, la imagen de una montaña o de un río que conocieron de niños. Esa ancla no es un truco, es un puente nervioso que permite a tu sistema recordar que incluso cuando afuera hay torbellino, adentro hay un cuarto con luz cálida al que puedes entrar por un momento. La sincronicidad merece otra vuelta, porque cuando dejas entrar la calma, esas coincidencias significativas se vuelven maestras pequeñas del día a día. Te cuento lo que pasó con una diseñadora que dudaba si renunciar o no. Estaba en un café, hojeando un libro al azar, y la página que se abrió tenía una frase subrayada por manos desconocidas. No te quedes donde ya no creces. Sonrió, lo tomó como cliché, guardó el libro y caminó hacia su oficina. En el camino, un niño vendía papelitos con palabras al azar. Compró uno por juego y el papelito decía raíces. Son 2 eventos sin conexión aparente, pero juntos formaron una constelación que tocó algo en ella. Esa tarde, sin drama, pidió hablar con su jefa y planteó un cambio de rol que llevaba meses imaginando. No renunció, transformó su lugar. ¿Habría tomado esa acción sin los guiños? Tal vez. Fue la calma la que afiló su sensibilidad para leerlo sin superstición, con inteligencia poética. También, la vida, cuando se siente escuchada, suele contestar. Me preguntas a veces qué hacer con el enojo cuando aparece como rayo. La calma no lo barre debajo de la alfombra, le da cabida sin permitir que rompa la casa. He visto a personas aprender a enfriar el cuerpo del enojo para que la mente pueda pensar. No se trata de contar hasta 10 como quien se castiga, sino de hacer algo físico que le quite combustible. Abrir la mano que quiere cerrar el puño,
mirar a la izquierda y luego a la derecha para recordarle al cerebro que el peligro no está frente a frente, mojarse la nuca para calmar ese horno interno. Después, la palabra sale menos afilada. El límite se coloca con firmeza, no con veneno. Se protege lo que importa sin destruir el puente para mañana. Hay oficios que enseñan calma sin nombrarla. El carpintero que mide 2 veces antes de cortar. La bordadora que mira el revés de la tela para que el derecho quede limpio. El jardinero que entiende que no se jala de una planta para que crezca más rápido. Quienes trabajan con las manos son, a menudo, maestros del tiempo justo. Una mujer que hace cerámica me dijo que aprendió a escuchar los silencios de la arcilla. Si mete las manos muy pronto, la pieza se desmorona. Si espera de más, la pieza se seca y se quiebra. En la vida pasa lo mismo. La calma es ese pulso afinado que reconoce el momento de actuar y el de dejar hacer. Hablemos de dinero un instante, porque la prisa y el miedo lo contaminan con facilidad. La calma no imprime billetes, pero te permite tomar decisiones menos erráticas. Quien compra por ansiedad suele arrepentirse. Quien posterga por pánico pierde oportunidades. En calma, puedes sentarte a mirar números con la misma dignidad con que miras emociones, sin huir, sin dramatizar. He visto hogares que encontraron respiro no por ganar el doble, sino por acordar una lógica simple que bajó el ruido. Una fecha fija para revisar gastos, una palabra clave para avisar que alguien está saturado, un pequeño fondo para emergencias que redujo la angustia de cada imprevisto. La calma se volvió en esos casos un acuerdo de familia. Si nos hablamos con respeto y nos damos 10 minutos para respirar antes de discutir, las cuentas no nos van a mandar. No es teoría, es práctica. Y funciona. Hay días en que nada sale como planeaste. El correo con malas noticias, la fiebre del niño, la llamada que esperabas y no llegó. Ese es el terreno de la serenidad flexible. Conozco a una médica que, en guardias interminables, repetía por dentro como mantra: haré lo que pueda con lo que tengo aquí y ahora. Esa frase, que no promete milagros ni se rinde, le devolvía agencia. La calma no es promesa de control, es práctica de presencia bajo incertidumbre. En esa presencia, curiosamente, se te ocurren alternativas que en pánico no verías. A veces el único éxito posible del día es haber sido decente en medio del caos, haber salvado un vínculo, haber dormido media hora cuando parecía imposible. Conviene no despreciar esas victorias pequeñas, sostienen la estructura de la vida. Una parte esencial de la calma es el permiso para el gozo, no como anestesia, sino como fuente legítima de energía. El juego, el humor bueno, el arte, la comida preparada con intención, el baile torpe en la cocina, la siesta breve junto a un perro que ronca, el atardecer que pones en pausa para mirarlo 2 minutos. Todo eso no es pérdida de tiempo, es nutrición de aquello que decide cada día por ti. La sombra, si no recibe gozo, se alimenta de resentimiento. Recuerdo a un ingeniero serio que, al principio, se sentía ridículo leyendo poesía. 2 meses después, me contó que había vuelto a invitar a su hermana a caminar los domingos como cuando eran jóvenes. No se volvió poeta, se volvió más hermano. La calma le abrió un canal. Puede que ahora mismo estés pensando en algo que te presiona. Te propongo que lo mires con honestidad y te preguntes, ¿qué parte de esto está en mis manos hoy? ¿Y qué parte necesito soltar un poco para que el paso siguiente se revele? Un empresario con el que conversé durante meses tenía la costumbre de apretar todo hasta asfixiar. Un día aceptó que, tras años de micromanejo, lo que necesitaba no era un nuevo plan, sino una nueva confianza. Se detuvo, enseñó, soltó, volvió a enseñar. En 6 meses, su equipo estaba más vivo y él dormía mejor. No cambió la ambición, cambió la relación con el miedo. La calma fue su estrategia invisible. Si prestas atención, notarás que la calma tiene sabores, texturas, colores. Para algunos, se parece al verde de un parque. Para otros, sabe a sopa recién hecha. Para otros, huele a biblioteca. Es útil coleccionar esas huellas sensoriales, no como museo, sino como cajita de herramientas afectivas. En días difíciles, volver a ellas le recuerda al cuerpo que conoce el camino de regreso. A veces una canción cumple esa función, a veces el acto de barrer un cuarto, a veces la foto de una montaña donde alguna vez fuiste feliz. No hay receta única, hay un conocimiento íntimo que se cultiva día a día. Esa es la disciplina dulce de la calma.
Al final, cuando todo esto baja del papel a la vida, te das cuenta de que la calma no es un evento, es una relación. No se trata de estar calmado como quien obtiene un título, se trata de relacionarte con el tiempo, con el cuerpo, con los otros y con lo desconocido de una manera menos violenta. La individuación de la que hablaba Jung no es un estado místico reservado para unos cuantos. Es la práctica humilde de volver una y otra vez a tu centro, de escuchar tus sueños sin convertirlos en capricho, de poner tus manos al servicio de lo que ama tu corazón. A veces esa práctica te pedirá decir no a lo que todo el mundo celebra. A veces te pedirá bailar aunque nadie aplauda. La calma es la música de fondo que te permite oír tus propios pasos. Y si te descubres cayendo otra vez en el ritmo que te lastima, que esto sirva como recordatorio simple. Puedes empezar de nuevo a mitad del día, a mitad de una frase, a mitad de un sobresalto. Nadie te quita el derecho de recuperar el aliento. No necesitas permiso para inhalar hondo y exhalar largo, para poner una mano en el estómago y otra en la espalda y decirte, sin palabras, aquí estoy. Lo importante no es no caer, lo importante es aprender a regresar sin castigo. La calma no te hace perfecto, te hace presente y de ese modo te hace libre, no como mandato, sino como gesto íntimo de volver a poner los pies en el suelo y escuchar el rumor de fondo que siempre estuvo ahí. Continuar es aceptar que la serenidad no nos vuelve espectadores pasivos, sino artesanos del propio destino, y que cada decisión que nace desde ese centro tiene otra textura, otra temperatura, otro peso. Una vez alguien me dijo que la calma era como encender una lámpara de noche para no tropezar con los muebles. Me quedé pensando que también es aprender la disposición de la casa para que, algún día, puedas caminar a oscuras sin chocar con nada. Es práctica y es confianza, memoria del cuerpo y paciencia del corazón. Y en esa continuidad sucede algo sutil. La culpa por detenerte se afloja, la vergüenza por no ir al ritmo del resto se hace pequeña, y el miedo de quedar atrás pierde autoridad como un locutor sin audiencia. Desde ahí el mundo deja de ser un examen y vuelve a ser un lugar habitable. Hay una pieza de este rompecabezas que merece ser mirada con honestidad: el perdón a uno mismo. La prisa nos vuelve jueces severos. La calma nos permite reconocer que hicimos lo que pudimos con lo que sabíamos y con la fuerza que teníamos en ese momento. No para justificar todo, sino para dejar de golpearnos como si la violencia interna fuera a producir sabiduría. He acompañado a personas que cargaban culpas antiguas como mochilas de piedras. Cuando se atrevieron a dejarlas en el suelo por un instante de silencio, se dieron cuenta de que debajo del peso había aprendizaje esperando atención. La sombra, cuando se sabe escuchada, deja de gritar. El self ordena sin humillar. La compasión no te vuelve condescendiente, te da la estabilidad suficiente para asumir responsabilidad real. En esa atmósfera, las decisiones futuras se vuelven más claras. No repites la herida por inercia, ni te escondes detrás de un así soy, sino que eliges con presencia, que es la única libertad verdadera. Imagino a veces un relojero viejo que repara mecanismos diminutos en un local estrecho del centro. Sus manos tiemblan apenas, no de inseguridad, sino del respeto del que sabe que cualquier gesto brusco puede romper una pieza irreemplazable. Lo miro inclinarse, respirar, apoyar la lupa en el ojo, tomar el destornillador como si sostuviera un colibrí. Afuera los autos se insultan con bocinas. Adentro hay otro tiempo. Cuando vuelve a encajar la rueda, el reloj despierta con un tic-tac que no compite con nada, solo afirma su existir. Pienso que por dentro nos parecemos más a ese taller que a una autopista. El alma tiene engranes finos, el pensamiento, resortes, la emoción, péndulos. La calma no es demora, es el pulso justo que permite que cada elemento haga su trabajo sin forzarlo. Y cuando el conjunto por fin se alinea, el día suena distinto, aunque nadie más lo note. La tecnología, con su promesa de omnipresencia, ha sabido aprender nuestros reflejos. No es enemiga por naturaleza, pero pide un trato adulto. La prisa hace scroll infinito, la calma elige. Hay quien bendice su teléfono al modo antiguo, no con agua, sino con límites. Lo deja dormir fuera del cuarto, le asigna horarios, le niega el derecho de interrumpir cada silencio. No se convierte en monje, se convierte en dueño de su atención,
Me he dado cuenta de que cuando un día empieza con una pantalla encendida, el alma demora en encenderse. Cuando empieza con una respiración y una mirada a lo vivo, la pantalla deja de ser dueña de la mañana. Tal vez para ti la calma se parezca a preparar café escuchando su borboteo, o a barrer el patio, viendo cómo el polvo dibuja remolinos. Tal vez sea regar una planta y sorprenderte de que, de pronto, una hoja nueva asome sin pedir aplausos. Son gestos sencillos, casi invisibles para el mundo, pero visibles para el sistema que decide quién eres cuando nadie te ve. En el territorio de los vínculos, la calma afina el oído para escuchar lo que la prisa distorsiona. Un desacuerdo con quien amas puede convertirse en batalla cuando el corazón va a 1000. Pero si te das 30 segundos de silencio antes de responder, el tono se acomoda y la verdad encuentra una forma que no humilla. En una pareja que acompañé durante un tiempo, el acuerdo fue simple. Cuando uno sintiera que iba a levantar la voz, levantaría primero la mano. Esa seña, nacida de la calma, permitió que el otro hiciera espacio sin sentirse atacado. No arregló todo, pero cambió la historia de muchas discusiones que iban camino al precipicio. La serenidad no hace desaparecer los conflictos, los vuelve tratables. Y en lo tratable crece la confianza, que es el alimento de cualquier amor que pretenda durar. Pienso también en la crianza, donde la prisa puede convertir cada día en torneo de instrucciones. He visto a madres y padres agotados que, al bajar la marcha, descubren que los hijos no necesitaban tantos discursos, sino la compañía de un adulto que supiera estar. Un niño en berrinche es, muchas veces, un sistema nervioso que pide prestado un poco de regulación para aprender a autorregularse. Si tú logras sostener la calma, no de piedra, sino viva, le prestas al pequeño un mapa que su cuerpo copia. Y eso no solo resuelve el episodio, le enseña a confiar en que la tormenta pasa y que él no es la tormenta. Curiosamente, lo mismo nos pasa de adultos cuando alguien nos acompaña desde ese centro. Recordamos que no somos el enojo, ni la tristeza, ni la ansiedad. Somos quienes los atraviesan. Quisiera nombrar la vergüenza como uno de los grandes ladrones de calma. Es esa voz que nos aísla, que nos dice que no merecemos ayuda, que nos compara con una imagen imposible y nos deja sin aire. La prisa alimenta esa voz, la serenidad la confronta con luz. Cuando te sientas con alguien de confianza y dices en voz baja lo que te da pena decir, la vergüenza pierde territorio. En la intimidad de un diálogo honesto, el cuerpo suelta un poco el nudo. Jung habría dicho que símbolos compartidos regeneran tejido psíquico. En palabras simples, contar la verdad a quien puede sostenerla te devuelve a casa. Por eso, buscar comunidad no es lujo, es salvavidas. Y no hablo de multitudes, sino de 2 o 3 presencias con las que puedas practicar la calma de ser visto sin máscara. Volvamos a la sincronicidad desde otro ángulo, porque además de signos luminosos, a veces se presenta en forma de obstáculos significativos. Esa puerta que se cierra repetidamente no siempre es prueba de tu perseverancia. Puede ser aviso de que hay un sendero apenas desviado que aún no quisiste ver. La serenidad distingue entre insistir porque sí y persistir con sentido. Es un arte fino de escuchar cuando la vida te está pidiendo paciencia y cuando te pide dirección nueva. Alguien podría decir que eso es intuición. Yo diría que es conversación constante entre tu mundo interno y lo que ocurre afuera. Si estás en calma, puedes sostener la pregunta el tiempo suficiente para que la respuesta madure. Si estás apurado, te regalarás la primera explicación que alivie la ansiedad, aunque no sea verdadera. Y el precio de ese alivio suele ser alto. Proyectos cerrados, relaciones que exigen versiones tuyas que te traicionan, caminos sin retorno. La calma abarata el costo del error porque permite corregir antes de estrellarte. Hay noches en las que la cama parece un escenario de pensamientos que no se callan. La serenidad, ahí, es más práctica que poética. Puedes enseñarle al cuerpo una rutina de riego lento, una lectura corta que no excite, una lámpara tibia, un papel para sacar de la cabeza lo que no merece rondar toda la noche, una respiración que cuenta las exhalaciones como quien recoge conchas en la playa. No es magia, es pedagogía del descanso. Y si el descanso falla, la calma sirve para no añadir culpa al insomnio. Aceptas que el día siguiente pedirá más suavidad, reorganizas lo que se pueda,
pides ayuda si hace falta. No eres menos valioso por no rendir como máquina. Eres humano en ajuste, y la vida, si la miras con bondad, tiene margen para tus humanas fallas. El trabajo, territorio tantas veces colonizado por el apuro, puede convertirse en lugar de práctica serena si te das permiso de cuidar los ritmos. Conozco equipos que decidieron poner franjas de concentración sin mensajes y descubrieron que no solo hicieron más, sino mejor. Otros renunciaron a reuniones por costumbre y mantuvieron solo las que tenían propósito claro. No fue una revolución, fue una serie de gestos pequeños nacidos de la convicción de que la prisa constante no es sinónimo de excelencia. Y en el centro de esos cambios hay una decisión personal: no glorificar el cansancio como credencial. La calma no presume, legitima el descanso como parte del rendimiento. Es contraintuitivo en culturas que aplauden ojeras, pero es profundamente eficiente y humano. A veces la vida te acompaña al borde de un acantilado interno donde nada de lo aprendido parece servir. Es ahí donde ciertos símbolos, arquetipos y rituales sencillos funcionan como puentes. Un hombre al que la tristeza empujaba hacia el vacío decidió encender una vela cada noche y llegar con ella encendida al amanecer. No era superstición, era un contrato íntimo con la supervivencia. La llama, pequeña y obstinada, se volvió espejo de una fuerza que él creía perdida. Cuando pudo, buscó ayuda profesional y amigos que lo sostuvieran. La vela había mantenido encendida durante esas semanas la posibilidad del siguiente paso. No subestimes la potencia de los gestos que la calma te sugiere en el umbral del abismo. Muchas veces son la cuerda que te permite aguantar hasta que la luz vuelva a ser visible sin artificios. El error y el fracaso, palabras que preferimos maquillar, se comportan como maestros severos cuando nos acercamos en prisa, pero pueden volverse aliados cuando nos acercamos en serenidad. La calma no niega el golpe, pero evita que te confunda con él. Permite preguntar: ¿qué parte de mí eligió esto por miedo? ¿Qué parte de mí se estaba defendiendo de otra cosa? ¿Qué aprendizaje se asoma si no me humillo? Preguntas así no excusan, abren. Y lo que se abre con paciencia se transforma en práctica nueva. Un proyecto que no funcionó puede volverse escuela de límites. Un amor que no cuajó puede volverse lección de honestidad. Una puerta cerrada puede volverse brújula hacia un oficio que no habías considerado por vergüenza. La serenidad es humilde, no promete éxito asegurado, pero te asegura que, ocurra lo que ocurra, seguirás siendo tú, el cuerpo, otra vez, como territorio de verdad. Hay dolores que dicen basta, en forma de contractura, de migraña, de estómago apretado. Podrías callarlos con pastillas y seguir, o podrías escucharlos como mensajeros que piden ajuste. La calma escucha. He visto a personas descubrir que el dolor de cabeza bajaba cuando dejaban de sostener la mandíbula como si guardaran un grito, o que el ardor en el estómago cedía cuando aprendían a decir: no puedo esta semana. No siempre es tan simple, y la medicina es aliada, pero la serenidad mejora cualquier tratamiento, porque reduce el ruido de fondo contra el que los remedios pelean. El cuerpo agradece que alguien esté por fin al timón. En este punto, quizá te preguntes cómo sostener la calma cuando la injusticia te quema. La serenidad no es neutralidad cobarde, es combustible limpio para la acción justa. Te permite elegir batallas que honran tus valores y te ofrece la resistencia necesaria para no quemarte en un mes. Los cambios más profundos que he visto nacieron de personas que aprendieron a transitar el enojo hacia la claridad y de la claridad hacia el acto. En esos procesos, la calma fue la amiga que sostuvo la llama sin que incendiara toda la casa. Y el resultado fueron movimientos, proyectos, redes de cuidado que perduraron más allá del entusiasmo inicial. Guardo para el final un gesto simple que regala mucho: agradecer. No como mandato hueco, sino como entrenamiento de la mirada para no reducir la realidad a lo que falta. La calma y la gratitud conversan. Una taza de té caliente en la mano, la risa de alguien querido, el sol sobre los párpados cerrados, el descanso después de una jornada honesta, la palabra justa que llegó cuando la necesitabas, la canción que te encontró en el semáforo, la planta que sobrevivió a tu olvido, la llamada que te sacó del pensamiento en espiral. Nombrar 2 o 3 cosas así por día no te vuelve ingenuo, te devuelve proporción.
La sombra sigue existiendo, pero el mundo no se define por ella. Si has llegado hasta aquí respirando un poco más hondo, tal vez ya notaste que la calma no exige templos lejanos. Se cultiva en la cocina, en el transporte, en el pasillo de un hospital, en la banca de un parque, en los 5 minutos antes de abrir el correo, en los 10 segundos antes de responder un mensaje que te pincha. No hay diploma ni medalla. Hay una manera de estar que protege lo que más amas para que, desde ahí, tus acciones tengan el peso y la belleza de lo que nace verdadero. Si este viaje te acompañó y te hizo bien, si sentiste que valió la pena quedarte, recuerda que tenemos un lugar de encuentro abierto aquí. Si te sirve como recordatorio amable en medio del ruido, quédate cerca y suscríbete para que la rutina te invite, de tanto en tanto, a regresar a este centro contigo. Y ahora, antes de irnos, te quiero escuchar. Cuéntame, con calma, qué imagen, qué frase o qué respiro de este mensaje se te quedó pegado en la piel. Si prefieres un símbolo, deja una sola palabra en los comentarios para que te acompañe durante la semana. Puede ser hogar, ritmo, centro o la que tu corazón elija. Si te nace, escribe calma para que el gesto de tus dedos sea ese pequeño pacto contigo cuando el ruido quiera llevarte. Te leo con atención y gratitud. Ahí, en ese intercambio, la serenidad encuentra otra forma de vivir en nosotros. Hay verdades que no golpean de frente, sino que se deslizan como una brisa fría por la espalda, hasta que un día despiertas con la certeza de que llevas años huyendo de algo que nunca dejó de seguirte. A veces, no son los enemigos de afuera los que nos destruyen, sino la parte de nosotros que hemos enterrado bajo capas de silencio, miedo o vergüenza. Jung la llamó la sombra, y no es una metáfora para asustar. Es ese rincón invisible que guarda todo lo que no aceptamos ser, todo lo que negamos haber sentido, pensado o deseado. Creemos que, escondiéndolo, desaparece. Pero la sombra es paciente, y espera el momento en que más distraído estás para tomar el control. Es posible que la hayas sentido en esos arrebatos que te sorprenden, cuando reaccionas con más dureza de la necesaria, cuando juzgas a alguien con una intensidad que no entiendes, cuando repites patrones que juraste abandonar. La sombra no se presenta con nombre y apellido, se disfraza de así soy yo o de así es la vida, y te hace creer que tus actos son fruto de tu carácter y no de un huésped oculto en tu propia casa. Lo peligroso no es su existencia, sino la distancia que creas entre tú y ella, porque todo lo que destierras de la conciencia se vuelve más fuerte en la oscuridad. Conocí a un hombre que siempre presumía de ser sereno y equilibrado. Nunca levantaba la voz, jamás se permitía un gesto de ira, pero en la intimidad su cuerpo se llenaba de tensiones inexplicables, y un día, sin previo aviso, explotó contra su hijo por un motivo insignificante. No entendía de dónde había salido tanta rabia. Lo que no veía era que había pasado años reprimiendo cada molestia, cada frustración, hasta que esas brasas ocultas encendieron un incendio que ni él mismo pudo apagar. Su sombra no era un monstruo externo, era su propia ira no reconocida, pidiendo un lugar legítimo. La sombra es así. Recoge lo que tiras al sótano y lo guarda intacto. Los miedos que no enfrentas, los deseos que reprimes, las emociones que te avergüenzan, los traumas que minimizas, todo sigue vivo ahí abajo. Y cuando menos lo esperas, se manifiesta como enfermedad, sabotaje, relaciones rotas, ansiedad o apatía. No para castigarte, sino porque lo que no se integra busca ser visto. Jung decía que no se llega a la luz imaginando figuras luminosas, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esto no es un camino agradable, pero es el único que evita que seas un títere de lo que niegas. Tal vez ahora te preguntes, ¿cómo sé cuál es mi sombra? Hay pistas, pero no siempre son cómodas. Observa qué personas te irritan de forma desproporcionada. Escucha las críticas que más te duelen, porque a veces son espejos de algo que escondes. Recuerda los sueños que te inquietan, esos donde eres capaz de actos que en la vigilia rechazarías. Fíjate en las veces que dices, yo jamás haría eso con un exceso de orgullo, porque puede ser precisamente ahí donde vive lo reprimido. La sombra no siempre es maldad, a veces encierra talentos que dejaste de lado porque de niño te hicieron creer que no eras suficiente. Jung veía la sombra como la hermana olvidada del alma.
no es un enemigo a destruir, sino una parte que clama por reconciliación. Pero esa reconciliación requiere coraje, porque significa mirar de frente tus contradicciones, tus heridas y tu potencial sin filtros. Y aquí hay una paradoja. Cuanto más intentas ser bueno sin aceptar tus instintos, más riesgo hay de que tu bondad se vuelva máscara, y las máscaras, con el tiempo, se agrietan. Por eso tanta gente que vive aparentando perfección termina cayendo en escándalos o colapsos emocionales. No es que hayan cambiado, es que la sombra encontró una grieta por donde escapar. Hay un mito griego que siempre me recuerda este proceso. Se cuenta que Perseo debía enfrentarse a Medusa, cuya mirada convertía en piedra a quien la veía directamente. La única forma de derrotarla fue mirándola a través del reflejo de su escudo. Integrar la sombra es similar. No se trata de lanzarte a ciegas a lo oscuro, sino de aprender a mirarlo de una forma que no te paralice. A veces necesitas un escudo que puede ser terapia, escritura, conversación honesta o un espacio de soledad donde la verdad pueda hablarte sin que huyas. Lo importante no es vencer, sino reconocer que Medusa siempre fue parte del mismo mundo que tú. Tal vez pienses que mantener la sombra bajo llave es más seguro. Al fin y al cabo, ¿para qué remover dolores antiguos? Pero pregúntate, ¿qué precio pagas por ese silencio? Cada vez que escondes una parte de ti, cedes un pedazo de tu autenticidad. Y vivir así es como caminar por una casa apagando cuartos para que nadie vea el desorden. Un día te das cuenta de que la casa entera está en penumbra y ya no recuerdas cómo se siente la luz completa. Aquí quiero invitarte, con la suavidad que merece algo tan profundo, a quedarte conmigo y seguir explorando este camino. Suscríbete para que podamos, juntos, abrir esas puertas cerradas sin miedo a lo que encontremos, porque lo que se reconoce deja de gobernarte en silencio. Con el tiempo, he visto que la sombra no desaparece, se transforma cuando la aceptas. Ese hombre que explotó contra su hijo aprendió a reconocer su enojo como una señal, no como un enemigo. Empezó a decir, esto me molesta, antes de que el vaso se llenara. Su relación cambió no porque dejara de sentir ira, sino porque dejó de esconderla hasta que se volvía incontrolable. Integrar la sombra no significa vivir sin conflictos, sino no dejar que ellos te dominen desde la oscuridad. En el fondo, todos llevamos un territorio desconocido dentro. Jung lo comparaba con un dragón que custodia un tesoro. El dragón es la sombra, temible, sí, pero también guardián de una riqueza interior. Y el tesoro es tu fuerza, tu creatividad, tu libertad de ser completo. El héroe de toda historia no mata al dragón porque sí, lo enfrenta, lo comprende y a veces lo libera. El viaje interior es igual. No puedes reclamar el tesoro sin atravesar la cueva. La pregunta es si tendrás el valor de entrar, sabiendo que lo que encuentres no siempre será amable, porque enfrentar tu sombra es aceptar que no eres solo la imagen que das al mundo, que hay impulsos, fragilidades y recuerdos que forman parte de ti, tanto como tus virtudes, y si no lo haces, la sombra lo hará por ti, pero a su manera, eligiendo los peores momentos para salir, derrumbando lo que más amas, empujándote a repetir errores que creías superados. Y cuando la sombra decide salir sin tu permiso, no lo hace con delicadeza. Puede tomar la forma de una palabra que hiere a quien no querías lastimar, de una decisión impulsiva que destruye años de esfuerzo, o de una atracción hacia personas o situaciones que sabes que te harán daño pero no puedes evitar. Es como si una parte de ti conspirara contra tus propios planes, y en realidad eso es exactamente lo que pasa. La parte no reconocida busca expresarse, aunque sea a través del caos. Jung advertía que todo lo que se reprime no solo permanece vivo, sino que se organiza. La sombra tiene inteligencia propia, como un río subterráneo que busca salida. Si bloqueas un cauce, el agua encontrará otro, y a veces emerge con más fuerza. Por eso hay personas que parecen autodestruirse, justo cuando están a punto de lograr algo importante. No es mala suerte, es la sombra reclamando su lugar, recordándote que no puedes construir una vida sólida sobre la negación de lo que eres. Integrarla no significa aprobar todo lo que contiene, sino reconocerlo. No es lo mismo decir, no tengo miedo, que decir, sí, tengo miedo, y aún así camino. La diferencia es enorme, porque cuando aceptas tu sombra,
dejas de pelear contra ti mismo. Imagínate a un niño encerrado en un cuarto oscuro durante años. Al abrir la puerta, no lo culpas por gritar o empujar. Lo tomas de la mano y le dices, ven, ahora eres parte de la familia otra vez. Esa es la actitud que transforma lo reprimido en aliado. Recuerdo a una mujer que toda su vida se había descrito como tranquila y buena. En su trabajo, evitaba confrontaciones y siempre decía que sí a todo. Con el tiempo, desarrolló ansiedad crónica y dolores musculares constantes. Cuando empezó a explorar su sombra, descubrió una rabia profunda contra las injusticias que había sufrido, pero que nunca se permitió expresar. Al darle un espacio seguro para esa rabia, pintando, escribiendo, hablando en terapia, sus síntomas empezaron a disminuir. No se volvió una persona agresiva, se volvió una persona completa. Esto nos muestra que la sombra no solo guarda lo que tememos, sino también la energía que necesitamos para vivir plenamente. En esa oscuridad puede estar la capacidad de poner límites, de defenderte, de crear sin miedo a equivocarte, de amar sin mendigar aprobación. Pero para llegar ahí, tienes que pasar por el umbral incómodo de mirarte sin máscaras. Y eso no se hace de una vez. Es un trabajo constante, un diálogo interno que a veces duele, a veces libera y siempre te lleva más cerca de tu verdad. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Es una frase que incomoda, porque estamos acostumbrados a buscar solo lo positivo, a enfocarnos en pensar bien, como si eso fuera suficiente. Pero la luz sin sombra es ilusión. El amanecer solo tiene sentido porque hubo noche. El equilibrio no es eliminar lo que no nos gusta, sino encontrar el punto en que ambas fuerzas conviven sin destruirse. Cuando empiezas a caminar este sendero, notarás cambios sutiles. Los juicios hacia otros se suavizan, porque entiendes que lo que criticas afuera muchas veces es un reflejo de lo que no aceptas adentro. Las reacciones automáticas disminuyen, porque ya no necesitas defender una imagen frágil de ti mismo. Y algo muy poderoso sucede. Recuperas energía. La represión cansa, como cargar una mochila llena de piedras que finges no sentir. Al integrarte, sueltas peso, y la vida se siente menos como una lucha y más como un fluir. Quiero que te lleves una idea clara. Tu sombra no es tu enemiga, pero si la ignoras, se comportará como tal. Reconocerla no te hace débil ni malo, te hace humano. Y en ese acto de humanidad te vuelves más libre. Lo que antes era motivo de vergüenza se convierte en aprendizaje. Lo que antes te asustaba se vuelve señal de un área que pide cuidado. Y lo que antes te controlaba deja de tener poder. Si has sentido que este mensaje toca algo dentro de ti, cuéntame en los comentarios qué parte fue la más reveladora o, si prefieres, escribe una sola palabra que para ti simbolice tu sombra. Será nuestro pequeño pacto de conciencia compartida, porque al nombrar lo oculto, ya empezamos a transformarlo. Hay un instante, casi imperceptible, en el que todo cambia. Es cuando dejas de huir y te detienes a escuchar lo que siempre temiste. Al principio, la sombra habla con voz áspera, como si quisiera reprocharte todos los años de olvido. Te muestra escenas de tu vida que preferirías borrar, te recuerda errores, te hace sentir esa incomodidad que lleva tanto tiempo pidiendo ser reconocida. Pero si resistes la tentación de cerrarle la puerta de nuevo, poco a poco, esa voz se suaviza y entre las grietas empieza a colarse algo parecido a la compasión. No es la compasión de afuera, sino la tuya, hacia ti mismo, esa que rara vez te permites. En ese diálogo interno, descubres que muchas de las batallas que creías tener con otros eran, en realidad, batallas contra tu propia sombra proyectada. Te irritaba la soberbia ajena porque no aceptabas la tuya. Te dolía la frialdad de alguien porque negabas tu propia distancia emocional. Te enfurecía la debilidad en otros porque no soportabas reconocer la tuya. Así funciona. Lo que rechazas en ti, lo ves multiplicado en el mundo, como un espejo que insiste en devolverte la imagen que no quieres mirar. Este descubrimiento puede doler, pero también libera, porque entonces dejas de gastar energía intentando cambiar a todos a tu alrededor y empiezas a trabajar en ti. Y aquí ocurre algo casi mágico. Al integrar esas partes negadas, las proyecciones se disuelven y las relaciones se vuelven más honestas. Ya no necesitas controlar a otros para sentirte seguro, ni disfrazarte para ser aceptado.
Integrar la sombra no es un evento único, es un proceso vivo. A veces crees que ya has iluminado todo y de pronto surge un nuevo rincón oscuro. No es retroceso, es profundidad. Es como explorar una caverna. Cada linterna que enciendes revela pasadizos que no sabías que existían. Algunos conducen a recuerdos olvidados, otros a impulsos que nunca te permitiste sentir, otros a talentos que dejaste dormidos. La sombra no es solo el depósito de lo malo, sino el cofre donde guardaste partes valiosas de ti que en algún momento decidiste que no eran seguras de mostrar. Jung hablaba del self como la totalidad que somos, y la sombra como una de sus puertas de entrada. Negarla es como vivir en una casa y decidir que hay habitaciones prohibidas. Puedes intentar fingir que no están ahí, pero el eco de lo que guardas terminará filtrándose. En cambio, abrirlas y habitarlas es recuperar territorio propio. Y aquí la metáfora se vuelve tangible. Cuantas más habitaciones habitas, más grande se siente tu hogar interior, y menos miedo tienes de las visitas inesperadas de la vida. He visto personas renacer cuando abrazan lo que más temían de sí mismas. Un hombre que se creía incapaz de llorar rompió en llanto frente a su hijo y descubrió que ese gesto no lo debilitaba, sino que lo acercaba. Una mujer que reprimía su ambición por miedo a ser juzgada empezó a liderar un proyecto y encontró un sentido de propósito que no había sentido en años. En cada caso, la llave fue la misma: dejar de pelear contra su sombra y empezar a escuchar lo que tenía para decir. Cuando te atreves a mirarla, descubres que la sombra nunca quiso destruirte, solo quería que dejaras de vivir a medias. Y sí, si la ignoras, su forma de llamar tu atención puede ser dolorosa. Pero si la integras, se convierte en una fuerza a tu favor, como un río que, en lugar de desbordar y arrasar, nutre la tierra que pisa. Al final, enfrentarla no es un acto de guerra, sino de reconciliación con todo lo que eres. Y tal vez, cuando ese momento llegue para ti, comprendas que el verdadero enemigo nunca fue la sombra, sino el miedo a mirarte por completo. Ese miedo, si lo observas con calma, se alimenta de historias que llevas repitiendo desde hace años. No soy suficiente. Si muestro esto de mí, me van a rechazar. Si admito lo que siento, perderé el control. Son frases que se han vuelto como paredes invisibles dentro de ti, y cada vez que te acercas a ellas, das la vuelta. Pero si te detienes y tocas esas paredes, notas que no son de piedra, sino de niebla. El límite que parecen marcar no es real, y del otro lado no hay un precipicio, sino un paisaje que no conocías. Es ahí donde descubres que gran parte de tu sombra no fue creada por ti, sino heredada. Viene de lo que aprendiste de niño al ver cómo tu familia lidiaba con el dolor, el enojo, la tristeza. Viene de reglas no dichas como: aquí no se llora, no levantes la voz, no sueñes demasiado, no contradigas a los mayores. Lo que no encajaba en ese molde fue enviado al sótano de tu conciencia, y aunque ahora eres adulto, sigues obedeciendo órdenes que ya no tienen sentido, como si un eco antiguo dictara tu vida sin que lo notes. Cuando haces consciente esta herencia, tienes la oportunidad de decidir. No se trata de culpar a quienes te la transmitieron, ellos también tenían su sombra, sino de reconocer que ahora puedes romper la cadena. Puedes permitirte sentir lo que antes estaba prohibido, explorar lo que antes era peligroso, decir lo que antes era impensable. Y esa libertad no es rebeldía, es madurez, porque ya no actúas desde la reacción ciega, sino desde la elección consciente. Integrar la sombra no te convierte en una versión perfecta de ti mismo, sino en una versión más real. Y la realidad tiene grietas, días grises, contradicciones, pero también tiene una fuerza que la fantasía de perfección nunca podrá darte. Cuando aceptas que no eres solo luz, te vuelves más compasivo con tu historia, más paciente con tus procesos y más honesto en tus relaciones. Dejas de temerle a la caída, porque sabes que incluso en el suelo puedes encontrar algo que te sirva para levantarte distinto. A veces, la mayor revelación es entender que la sombra no es algo que terminas de trabajar. Siempre habrá capas más profundas, siempre habrá nuevas situaciones que despierten partes de ti que no conocías. Pero en vez de asustarte, eso puede inspirarte. Significa que estás vivo, que sigues explorando, que no te has rendido a la comodidad de vivir en un espacio reducido. Y cuanto más exploras, más paz sientes con la idea de que la oscuridad no es el enemigo de la luz, sino su complemento.
En ese punto, ya no buscas destruir la sombra, sino caminar con ella. Te das cuenta de que en su silencio fue guardando piezas que necesitabas para completarte, que aquello que rechazabas en ti puede ser la misma fuente de tu arte, tu empatía, tu coraje, que tus heridas, una vez atendidas, se convierten en mapas que guían a otros. Y entonces comprendes que el verdadero poder no está en aparentar que todo está bajo control, sino en mostrar que has aprendido a navegar las aguas turbulentas sin dejar que te hundan. Así, la sombra deja de ser una amenaza y se convierte en compañera de viaje, una que te recuerda, cada vez que intentas fingir que ya lo tienes todo resuelto, que la vida es un diálogo constante entre lo que aceptas y lo que descubres, y ese diálogo, lejos de agotarte, te mantiene despierto. Porque mientras haya algo que aprender de ti mismo, seguirá habiendo un motivo para seguir caminando. Y quizá un día, mientras caminas por la calle o conversas con alguien sin pensar demasiado, notes una calma nueva en tu interior. No es que los problemas hayan desaparecido, ni que la vida se haya vuelto predecible, sino que ya no sientes esa necesidad urgente de esconderte de ti mismo. Has aprendido a reconocer cuando la sombra se asoma, en un pensamiento incómodo, en un impulso extraño, en una emoción intensa, y en lugar de empujarla de vuelta al sótano, le haces un espacio, como quien ofrece una silla a un invitado que antes temía recibir. Este cambio se refleja en tus relaciones. Dejas de pedir a los demás que sean perfectos, porque ya no necesitas que lo sean para sentirte seguro. Ves sus errores y sus contradicciones con la misma comprensión con la que miras las tuyas. Y ese simple gesto rompe barreras. La gente siente que puede ser auténtica contigo, porque no estás jugando a mantener un guión. Es entonces cuando los vínculos se vuelven más profundos, porque la honestidad abre caminos que la apariencia nunca pudo sostener. La sombra también empieza a mostrarte sus regalos. Lo que antes era una rabia reprimida se transforma en capacidad de poner límites claros. El miedo que te paralizaba se convierte en prudencia que te protege. La tristeza que te hundía se vuelve sensibilidad para percibir matices que otros no ven. Empiezas a notar que nada de lo que hay en ti está de más, que cada parte cumple una función si la colocas en el lugar correcto. Y esta integración no significa que vivas sin desafíos, sino que ahora los enfrentas con más recursos internos. Hay un momento casi imperceptible en el que entiendes la frase de Jung como si siempre hubiera estado escrita para ti. No se llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Dejas de temer esa oscuridad porque has comprobado que no es un vacío que te devora, sino un territorio fértil que te completa, y cada vez que entras en él, sales con algo que te hace más entero. Al final no se trata de vencer a la sombra, ni de encerrarla para siempre, sino de caminar con ella sabiendo que es parte de tu historia, de tu fuerza y de tu humanidad. Si no lo haces, ella encontrará la forma de recordarte su existencia, tal vez destruyendo lo que más valoras. Pero si eliges enfrentarla, descubrirás que nunca fue un enemigo, sino un guardián que esperaba el momento de entregarte las llaves de ti mismo. Y cuando recibes esas llaves, comprendes que no abren una sola puerta, sino muchas. Algunas conducen a recuerdos que habías olvidado, otras a talentos que nunca te permitiste explorar, y otras a cicatrices que siguen doliendo, pero que ahora puedes tocar sin sentir que te rompes. Empiezas a caminar por esos pasillos interiores con una mezcla de respeto y curiosidad, sabiendo que cada habitación, incluso las más oscuras, guarda un fragmento de tu verdad. En este punto, tu relación con la vida cambia de raíz. Ya no buscas que todo sea predecible o que las personas se ajusten a tus expectativas. Entiendes que cada situación, agradable o dolorosa, puede mostrarte un reflejo de algo que aún no conocías de ti. Y cuando algo o alguien despierta una emoción intensa, en lugar de reaccionar con ceguera, te preguntas, ¿qué parte de mí está hablando en este momento? Esa simple pausa se convierte en un puente hacia respuestas que antes se perdían en medio del ruido. Descubres también que la sombra es maestra en disfrazarse de verdad absoluta. Puede susurrarte que alguien te ha traicionado, cuando en realidad está activando una herida antigua de abandono. Puede convencerte de que no eres capaz, cuando lo que busca es protegerte de un fracaso que una vez te marcó.
pero ahora tienes más claridad para no creer cada historia que te cuenta. Aprendes a escuchar, pero también a cuestionar, y en esa danza se fortalece tu discernimiento. A veces, integrar la sombra no significa actuar, sino permanecer presente ante lo que incomoda. Sentarte con una emoción sin huir, dejar que un recuerdo incómodo respire, sostener una mirada interna que antes te aterraba. No siempre hay que hacer algo con lo que aparece. A veces basta con no volver a enterrarlo, porque lo que se permite existir tal como es, pierde la urgencia de sabotearte desde abajo, y así, poco a poco, te das cuenta de que el verdadero peligro nunca fue la sombra en sí, sino vivir de espaldas a ella. Cuando dejas de hacerlo, la vida recupera una sensación de totalidad. Ya no eres un campo dividido entre luz y oscuridad en guerra constante, sino un terreno fértil donde ambas conviven y se enriquecen. Lo que antes llamabas destruir mi vida se convierte en despertar mi vida. Y lo que antes parecía un enemigo oculto se revela como la parte más fiel de ti, esa que ha esperado en silencio, a veces con dureza, pero siempre con la intención de devolverte a ti mismo. Y en ese momento, casi sin darte cuenta, dejas de hablar de mi sombra como algo separado y empiezas a sentirla como una extensión natural de quien eres. Comprendes que la luz no existe sin un fondo oscuro que le dé forma y que la sombra tampoco tendría sentido sin la claridad que la define. Ya no buscas eliminar ninguna de las dos, porque entendiste que el equilibrio no es una meta fija, sino un movimiento constante, como la respiración que nunca se detiene mientras estás vivo. Desde ahí, la forma en que enfrentas los desafíos cambia profundamente. Antes, cualquier tropiezo despertaba culpas y críticas internas. Ahora, lo ves como una señal para mirar con más atención. La pregunta ya no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué parte de mí quiere hablar a través de esto? Y esa pregunta abre caminos de autoconocimiento que antes permanecían cerrados, porque estabas ocupado intentando aparentar que no había nada que aprender. También descubres que tu sombra es una brújula para tu autenticidad. Te indica cuándo estás cediendo demasiado para agradar, cuándo estás ocultando tu verdadera opinión por miedo, cuándo estás repitiendo un papel que ya no te pertenece. Y aunque al principio esas señales incomodan, con el tiempo aprendes a agradecerlas. Porque cada vez que escuchas y actúas en coherencia, recuperas un fragmento de ti que estaba perdido. La vida, entonces, ya no es una lucha por mantener la máscara, sino una exploración constante de lo que eres en cada etapa. Te permites cambiar de opinión, rehacer caminos, dejar ir personas o proyectos que ya no encajan, y lo haces sin el peso del juicio, porque sabes que nada de eso disminuye tu valor. Al contrario, te hace más real, más humano. Con el tiempo, llegas a una certeza silenciosa. Si no enfrentas tu sombra, ella buscará cualquier rendija para recordarte que existe, y lo hará de la forma más disruptiva posible. Pero si eliges mirarla de frente, se convierte en un aliado poderoso, un guardián de tu integridad, un recordatorio de que estás hecho de muchas capas y que cada una de ellas tiene un lugar en la sinfonía de tu vida. Y quizás desde esa integración empieces a vivir con una paz que no depende de que todo salga bien, sino de la seguridad de que, pase lo que pase, sabes caminar contigo mismo. Porque ahora, incluso en la noche más oscura, reconoces que no estás solo. La sombra camina a tu lado, y en su silencio sostiene la luz que siempre ha estado en ti. Y así, el miedo que antes te paralizaba se transforma en una especie de respeto sagrado. Ya no lo ves como un muro que te limita, sino como una puerta que te invita a entrar con cuidado, sabiendo que cada paso hacia adentro te mostrará algo esencial. Descubres que la sombra, cuando la aceptas, deja de empujarte hacia el abismo y empieza a señalarte dónde están los cimientos que necesitan refuerzo. En esta etapa, los momentos de crisis ya no te quiebran como antes. Sí, siguen doliendo, pero el dolor tiene un sentido distinto. Se convierte en un mensajero. Aprendes a escuchar lo que trae, en vez de gastar toda tu energía en intentar hacerlo callar. Y en esa escucha, encuentras claves que antes parecían invisibles. Un patrón que se repite, una emoción que siempre aparece en las mismas circunstancias, una parte de ti que pide atención desde hace años. Te das cuenta de que no enfrentar tu sombra
no solo habría limitado tu crecimiento, sino que habría saboteado todo lo que intentaras construir. Porque lo que no reconoces dentro de ti buscará expresarse afuera, incluso a costa de lo que amas. Jung no exageraba al advertir que la sombra puede destruir tu vida, pero ahora entiendes que esa destrucción no es venganza, sino un último recurso para obligarte a volver a ti. Y lo más hermoso es que, al reconciliarte con ella, descubres que tu sombra no es el final del camino, sino el inicio de una vida más plena. Porque cuando aceptas lo que eres por completo, dejas de vivir en constante vigilancia contra ti mismo. Tus pasos se vuelven más firmes, tus decisiones más libres y tus relaciones más auténticas. La energía que antes gastabas en reprimir se convierte en fuerza creativa y la luz que proyectas ya no es artificial. Nace de haber recorrido la oscuridad sin perderte en ella. Quizá entonces, mirando hacia atrás, comprendas que enfrentar tu sombra fue el acto más valiente y más amoroso que pudiste hacer por ti mismo, y que todo lo que parecía querer destruirte, en realidad, estaba tratando de despertarte. Y cuando esa comprensión se asienta, notas que ya no hay la misma urgencia de huir de ti mismo. Empiezas a habitar tus días con una presencia más tranquila, como quien ya conoce las tormentas y sabe cuándo abrir las ventanas para que el viento limpie la casa. La sombra, antes temida, se convierte en un recordatorio constante de que la vida es movimiento, de que no hay luz que no nazca de algún rincón oscuro. Vivir así no significa que dejes de sentir miedo, enojo o tristeza. Significa que cuando llegan, ya no intentas disfrazarlos ni encerrarlos. Les das un lugar, los escuchas, y en ese acto de reconocimiento se disuelven más rápido. Lo curioso es que, al dejar de luchar contra ellos, descubres que la mayoría no eran tan amenazantes como parecían. Eran como niños haciendo ruido para que los miraras, y una vez vistos, dejaban de golpear las paredes. Ese cambio interior empieza a reflejarse en la manera en que miras al mundo. Las reacciones extremas se suavizan, los juicios apresurados se frenan, y el diálogo con los demás se vuelve más profundo. Ya no necesitas ganar siempre ni convencer a todos. Tu seguridad no depende de que tengan la misma visión que tú, porque ya no buscas validarte fuera. Has encontrado un ancla dentro de ti, y esa estabilidad se siente como un hogar que puedes llevar a cualquier parte. Con el tiempo, incluso las sombras ajenas dejan de intimidarte. Puedes reconocer el dolor detrás de una reacción agresiva, la inseguridad detrás de un juicio duro, la herida detrás de un silencio prolongado. Y no porque te creas superior, sino porque sabes lo que es convivir con tus propias partes no resueltas. Esa empatía no te obliga a tolerar lo que te lastima, pero sí te da la claridad para responder sin venganza y poner límites sin resentimiento. Es ahí cuando te das cuenta de que enfrentar tu sombra no solo salvó tu vida interior, sino que también transformó tu forma de estar en el mundo, porque ahora, en lugar de temer a la oscuridad, sabes cómo caminar en ella, y aunque la vida siga poniendo pruebas, ya no sientes que estás a merced de lo que no controlas. Has aprendido que no se trata de ganar todas las batallas, sino de no abandonarte en ninguna. Y quizás, en ese entendimiento, descubras que lo más importante no es cuántas veces la sombra intente llamarte, sino que ahora, siempre que lo haga, tú estarás ahí para abrir la puerta.